Bienvenido a una lección sobre el divisor solo método de división justa. En esta lección definiremos el método del divisor solo, y aplicar también el método del divisor solo. El método del divisor solo funciona para cualquier número de partes o jugadores. Utilizaremos n para el número de partes o jugadores. Un participante se designa aleatoriamente al divisor, y el resto de los participantes se designa como escogadores. Para aplicar el método de divisor solo, paso 1, el divisor divide los artículos en n piezas, que etiquetaremos sub 1, s sub 2, a través de s sub n, donde estas piezas tendrían el mismo valor basado en el sistema de valor del divisor. Paso 2. Cada uno de los elegantes encontrará por separado las piezas que consideran ser una parte justa. Esto se llama su declaración o oferta. Paso 3. Las listas se examinan, y hay dos posibilidades. A. Si es posible dar a cada pieza una pieza que declararon, entonces, y el divisor consigue la pieza restante. B. Si dos o más partes, ambas quieren las mismas piezas, y ninguna otra, tenemos lo que se llama una escalera. Entonces damos una pieza no concursada al divisor, combine las piezas restantes y repita todo el procedimiento con las partes restantes. Si hay solo dos partes a la izquierda, usamos divider chooser. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Tres inversores están dividiendo una pieza de terreno que vale $300,000. Porque hay tres inversores, cada parte feria del inversor sería 1/3 de $300,000, o $100,000. El valor de cada inversor en miles, por cada una de las tres piezas de tierra, se muestra a continuación. Aunque sea etiquetado, debemos reconocer que Linda es el divisor, porque aviso como para Linda. Basado en cómo dividía la tierra, las tres piezas valen la misma en $100,000. Ahora para las declaraciones determinaremos. Las piezas que Juan y Martín sienten serían una parte justa, significando un valor de $100,000 o más. Para Juan, aviso como declararía, oferta, la pieza 2 y la pieza 3, y Martín solamente declararía la pieza 3. Aviso de que la pieza 2 no se contiene, y por lo tanto Juan puede recibir la pieza 2, que valora en $100,000, así que recibe una parte justa. Por tanto Martín puede recibir la pieza 3, que valora en $150,000, por lo que recibe una parte justa. Dejando la pieza 1 para Linda, que podemos ver aquí, ella también recibiría su parte justa. Una vez más, Juan recibe la pieza 2, Martín recibe la pieza 3 y Linda recibe la pieza 1. Todos reciben una parte justa. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí Samantha, Kelly, Kathy y Renee están dividiendo una pieza de tierra con el método de divisor solo. Los valores para las 4 piezas de tierra en los ojos de cada jugador se muestran a continuación. Aviso aquí el valor se otorga como un porcentaje del 100%. Primera pregunta, ¿quién es el divisor? Aviso como el Renee valora cada una de las 4 piezas de forma igual al 25%. Por lo tanto Renee sería el divisor. Y ahora para las declaraciones, o las ofertas, determinaremos para cada jugador que las piezas son del 25% o más, que serían la parte justa de cada persona. Mirando a Samantha, aviso cómo se verían la pieza 3, y la pieza 4 como una acción justa. Para Kelly sería la pieza 1 y la pieza 4. Y para Kathy sería solo la pieza 2. De nuevo, Samantha declararía las piezas 3 y 4, Kelly declararía las piezas 1 y 4. Y Kathy declararía la pieza 3. Aviso como la pieza 1 es a Siemens la única pieza que no se pone en contacto, para que Kelly pueda recibir la pieza 1 para recibir su parte justa. Entonces mirando a Samantha y Kathy, avise como la pieza 4 ya no se contesta, porque Kelly recibió la pieza 1. Para que Samantha pueda recibir la pieza 4, dejándola a Caterina con la pieza 3, y por lo tanto Renee, el divisor, pueden recibir la pieza restante de la pieza 2. Y por lo tanto Samantha recibe la pieza 4. Y de nuevo Renee, el divisor, recibe la pieza o pieza restante 2. Ahora vamos a ver un ejemplo más. De nuevo, 3 inversores están dividiendo una pieza de terreno que vale $300,000. Entonces, si esta es la pieza de tierra, llamemos a esta pieza pieza 1, llame a esta pieza pieza 2, y llamamos a esta pieza pieza 3. Cada valor de cada inversor en miles por cada una de las 3 piezas de terreno se muestra a continuación. Aviso la acción justa de cada persona es $100,000.
Desde $300.000 dividido por 3 igual $100.000. De nuevo, debemos reconocer que ronda es el divisor. Aviso como ronda dividió las 3 piezas en piezas de terreno de igual valor de $100.000 cada una. Ahora necesitamos declaraciones de George y Mina. Aviso como George declararía solamente la pieza 3, y Mina también declararía la pieza 3. También aviso como hay una espera para la pieza 3 entre George y Mina, lo que significa la pieza 1 y la pieza 2 no se contestan. Asumamos por una vuelta a la moneda ronda recibe la pieza 2, que significa ahora, la pieza 2 se ha ido, lo que significa ahora, si queremos, podemos eliminar esta columna y esta fila de nuestra mesa para limpiar las cosas. Vamos adelante y hagamos eso. Ahora que la pieza 2 ha pasado y Linda está fuera, aviso como hay 2 jugadores. Lo que significa ahora pieza 1 y pieza 2 se combinan, y aplicamos el método Divider-Chooser utilizando George y Mina. Supongamos que George es el divisor. Combina la pieza 1 y la pieza 3, y la divide en 2 piezas que ve como iguales en valor. Así que digamos que George divide la pieza 1 y la pieza 3 como vemos aquí. Aviso cómo cambió el tamaño de la pieza 1 y la pieza 3. Hizo la pieza 1 más grande y la pieza 3 más pequeña. Si regresamos a la diapositiva anterior, avise cómo la división original estaba aquí y desde George fue el divisor. Ahora Mina puede seleccionar cada pieza 1 pieza 3, basada en su sistema de valor. Una vez que Mina seleccione la pieza 1 la pieza 3, George recibe la pieza que se deja. Y así funciona el método del divisor solo. Ahora, si hay una espera con más de 2 partes, que no vimos aquí, el divisor recibe al azar una de las piezas no contestadas, y luego las piezas restantes se combinan, y el método de divisor solo se aplica de nuevo. Este proceso continúa hasta que hay una espera con solo 2 partes, y como vimos en el último ejemplo, se utiliza el método Divider-Chooser. Espero que hayas encontrado esto útil.